Muy bien, vamos a dar inicio al tema de menú inicio de Word. El menú inicio nos dará acceso a algunos de los comandos que más se usan cuando se está trabajando en un documento. Recordemos que el menú inicio se encuentra en lo que es entre nuestra barra de menú y lo conforman el menú inicio, insertar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista y ayuda. Nos damos cuenta que cada vez que damos clic en una de las pestañas va cambiando toda esta área, y habíamos dicho que esta área es nuestra barra de herramientas. En el menú inicio tenemos las herramientas que son, por así decirlo, las más importantes del documento. ¿Por qué? Porque nos permite editar el texto. Podemos colocarle el tipo de letra, el tamaño de letra, si es con negrita, cursiva, color de letra, resaltado, si va centrado, y todos esos detalles lo encontramos en el menú inicio. Vamos a ver el día de hoy que el menú inicio lo conforma lo que es el área de portapapeles, que es todo esto, de fuente, todo lo que tenemos acá, de párrafo, toda esta área, de estilos. Todos estos básicamente serían los estilos de letra, de edición y de voz. De estas solamente algunas versiones de Microsoft Word traen esta opción. Muy bien, el día de hoy vamos a ver lo que es los elementos de fuente del menú inicio, que sería todo esto. Vamos a iniciar con negrita, que sería este icono. Nos dice que la letra simplemente lo va a resaltar, lo va a hacer más gruesa y se usa para llamar la atención. Así como vemos que nuestro título está tiene un estilo de letra más resaltado que el resto, vamos a dar clic en negrita y ahora nos damos cuenta que se le ha quitado lo resaltado. Muy bien, se utiliza negrita, por ejemplo, para resaltar o para que la letra sea más grueso y se diferencie de lo demás. Vamos a ver ahora, si damos clic en negrita, ya tenemos nuestro título con este estilo de letra que es más grueso que el anterior. Su icono es una N y lo encontramos acá. Muy bien. Continuamos con cursiva. Se utiliza para indicar que un texto es diferente al resto. Por ejemplo, cuando introducimos un texto, unas palabras en otro idioma, o cuando insertamos un texto de otra persona. También lo podemos utilizar para resaltar o para diferenciar alguna parte de un párrafo de lo demás. Por ejemplo, vamos a aplicar cursiva cuando nos dice que es cuando introducimos un texto en unas palabras en otro idioma o cuando insertamos un texto de otra persona. Vamos a diferenciar esta parte del resto. Simplemente vamos a dar clic en nuestro icono de cursiva, que es una K, y lo encontramos acá. Muy bien. Nos damos cuenta de que el efecto de cursiva es que la letra tiene una pequeña inclinación, así como lo podemos ver. Tiene una pequeña inclinación. Ahora se ha resaltado del resto del texto. Subrayado. Se usa para resaltar normalmente en los títulos o encabezados. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resaltar nuestro título, que es menú inicio de Word. Siempre al momento de aplicar alguna de estas funciones, formatos, debemos de seleccionar antes el texto que queremos aplicar la función. En este caso vamos a resaltar que el icono es una S con una pequeña rayita, vamos a subrayar, perdón, que es una S con una pequeña rayita por debajo, que sería este icono. Damos clic y ya tenemos subrayado nuestro título. Si damos clic en la flechita que aparece a la par de nuestro icono, vamos a encontrar diferentes tipos de subrayado. Por ejemplo, este es un subrayado doble, un subrayado grueso, subrayado de puntos, subrayado de guiones, y así tenemos bastantes opciones. Continuamos con tachado. Tacha el texto seleccionado dibujando una línea encima. Su icono es
una A, B minúscula con una línea encima. Muy bien. Vamos a tachar toda nuestra definición de tachado. Vamos a dar clic en el icono de tachado y nos damos cuenta que un poco más grande acá. Y nos damos cuenta que ya todo el texto tiene una línea encima. Continuamos con zoom índice, permite escribir letras muy pequeñas inmediatamente debajo de la línea de texto. Muy bien, esto es muy importante, por ejemplo, en química, para escribir algunas fórmulas. Por ejemplo, vamos a colocar las moléculas de agua. Las moléculas de agua es H2O. Vamos a dar clic en nuestro subíndice, que sería este icono, y vamos a escribir ahora el número 2. Vamos a volver a dar clic y la O. O mayúscula, ahí está. Tenemos ahora las moléculas de agua. Nos damos cuenta de que el número 2, que nos indica cuántas moléculas de hidrógeno son, está más pequeño que el resto de las letras. Y esto es para diferenciarlo. Muy bien. El superíndice es similar, solo que en lugar de colocar la letra más pequeña en la parte inferior, lo va a colocar en la parte superior o encima de la línea del texto. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a escribir una potencia. 3 elevado, ser un poco más grande acá, para que lo puedan ver. 3 elevado al cuadrado, por ejemplo. Vamos a dar clic en superíndice y ahora tecleamos en el número 2. Nos damos cuenta que el número 2 es más pequeño que el 3 y está posicionado sobre la línea del texto o en la parte superior, que nos indica que es una potencia. Por ejemplo, acá tenemos 3 como la base y el 2 como el exponente. Continuamos con mayúsculas o minúsculas. Cambia el texto seleccionado a mayúscula o minúscula u otras mayúsculas frecuentes. Muy bien, básicamente a veces cuando escribimos o redactamos un texto sin darnos cuenta, escribimos todo con mayúscula. Y lo queríamos escribir con minúsculas o viceversa, lo escribimos todo con minúsculas y lo queríamos escribir en mayúsculas. Veamos el siguiente ejemplo. Seleccionamos el texto y aquí está combinado mayúsculas con minúsculas, pero lo queremos todo con mayúscula. Vamos a dar clic en nuestro icono de mayúsculas o minúsculas, que es una A mayúscula y una A minúscula. Vamos a dar clic en la flechita que aparece a la par y vamos a seleccionar esta opción, mayúsculas, y automáticamente ha cambiado todo nuestro texto. O si lo queremos en minúsculas, le damos en minúsculas y de igual manera cambia todo nuestro texto. Además tenemos más funciones como poner en mayúsculas cada palabra. Así cada una de las palabras tiene una inicial mayúscula, o también encontramos alternar mayúsculas y minúsculas. Vamos a dejarlo así. Mayúsculas o minúsculas. Muy bien. Continuamos con el siguiente, que dice color de resaltado del texto. Muy bien, el color de resaltado del texto tiene el icono que es como un pincel o un resaltador que está resaltando con el color amarillo, que sería este que estamos seleccionando con nuestro cursor. Muy bien, dice resalta el texto seleccionado en un color brillante. Tiene la misma función que un resaltador en la vida cotidiana, o un resaltador de verdad. ¿Qué función va a tener? Por ejemplo, vamos a resaltar el texto seleccionado. Vamos a seleccionar nuestro texto y vamos a dar clic sobre nuestro icono y nos damos cuenta que ha resaltado todo el texto. Y si queremos otro tipo de color, simplemente damos clic en la flechita. Primero vamos a seleccionar. Vamos a dar clic en la flechita y cambiamos de color. Y nos damos cuenta que quedó con nuestro cursor como con un icono de resaltador, que básicamente va a tener esa función. Si queremos eliminar esa función, damos clic nuevamente y seguimos.
con la normalidad. Ahora el tamaño de fuente. Cambia el tamaño del texto seleccionado. Vamos a seleccionar nuestro texto. Creo que acá no necesita una mayor explicación. Y vamos a ir a nuestro tamaño de fuente que aparece acá, donde estamos seleccionando con el cursor. Vamos a dar clic en la flechita y elegimos el tamaño de letra. Nos damos cuenta que cada vez que vamos cambiando la posición del cursor en nuestra barra de números que tenemos acá, va cambiando el tamaño de la letra. Se hace muy pequeño o muy grande dependiendo de lo que sea necesario al momento de redactar los textos. En este caso lo vamos a dejar en tamaño 12. Pero si damos clic sobre el número, podemos escribir cualquier cantidad que nosotros querramos. Por ejemplo, 11, 12, vamos a escribir 30, damos clic y queda como estaba. Muy bien. Ahora, agrandar fuente. Aumenta el tamaño del texto seleccionado con un solo clic. Muy bien, vamos a aumentar el tamaño del texto con un solo clic. Nuestro icono es una A mayúscula con una flechita que indica hacia arriba, que se posiciona a la par de nuestro tamaño de la fuente. Vamos a dar clic y aumenta el tamaño del texto. Muy bien, encoger fuente. Disminuye el tamaño del texto seleccionado con un solo clic, que es una A mayúscula. El icono es una A mayúscula con una flechita que indica hacia abajo, que indica que va a disminuir el tamaño del texto. El texto que ya tenemos seleccionado, vamos a dar clic sobre nuestro icono de encoger fuente y nos damos cuenta que con un solo clic ya estamos encogiendo la fuente o aumentando, dependiendo de cuál de los dos iconos vamos a dar clic. Continuamos con color de fuente. Muy bien, el color de fuente lo que hace es que cambia el color del texto seleccionado. Por ejemplo, si queríamos este título con color rojo, vamos a dar clic en nuestro color de fuente, que es una A mayúscula con una barrita en la parte de abajo de color rojo. Y ese color va a cambiar dependiendo del color que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, color rojo quedaría color de fuente en color rojo. Si queremos otro color, damos clic en la flechita que aparece a la par y elegimos el color. Y nos damos cuenta que la parte o la barrita que aparece en nuestro icono va cambiando dependiendo del color que haya sido seleccionado por última vez. Vamos a dejarlo en color rojo. Muy bien. Borrar formato. ¿Qué función tiene esto? Quita todo el formato del texto seleccionado y deja el texto normal sin formato, muy útil cuando se copian textos en las páginas web. Muy bien. Sucede que muchas veces nosotros encontramos un documento, un libro de investigación en internet y copiamos todo el contenido y lo pegamos en nuestro documento, pero sucede que esta parte venía con letra color rojo, este otro venía con subrayado, acá venían unos links que simplemente al dar clic nos redirige a la página nuevamente y venía en color azul y todo venía así, todo desordenado, y nosotros queremos solamente vamos a copiar, control B, control C para copiar, vamos a dar clic, control B, y ahora nos damos cuenta que al momento de pegar quedó con el mismo formato que habíamos copiado anteriormente. Bueno, para que esto no suceda, vamos a seleccionar todo lo que habíamos copiado y pegado y vamos a dar clic en nuestro icono de borrar formato, que es una A mayúscula con un pequeño borrador de color morado que aparece a la par. Vamos a dar clic y nos damos cuenta que ahora nuestro texto no tiene ningún formato. Veamos la diferencia. Acá tenían varios colores, texto subrayado, que habían mayúsculas, minúsculas, que color azul, y acá está sin formato. Básicamente se copió y se pegó el texto sin ningún tipo de formato. Nosotros ahora le podemos colocar el formato que nosotros queramos.
siguiendo las indicaciones que habíamos visto anteriormente.